Hola chicos, hola de nuevo, aquí estamos otra vez para promover la propiedad intelectual. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de autor. En anteriores videos ya me he presentado, pero para los que son primera vez que me ven, soy Karen Caro. Estamos aquí desde Mérida, vamos a transmitir desde aquí. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de autor. Como vieron en el primer video de propiedad intelectual, la propiedad intelectual está dividida en dos grandes mundos, lo que es la propiedad industrial, que vamos a hablar de ella en otro video, y los derechos de autor. Bueno, ¿qué son los derechos de autor? Los derechos de autor, primeramente, para poder adentrarnos a ellos, tenemos que saber qué es el arte, o sea, porque todos decimos, bueno, derechos de autor, y a veces ni sabemos de dónde viene todo este mundo. Vienen primeramente del arte. ¿Qué es el arte? Como nos menciona Władysław, el arte es una actividad humana que consiste en la manera en cómo nosotros somos capaces de reproducir algo, de crear algo, pero que esa creación nos va a impactar en algo en nuestra vida, o sea, nos produce asombro, nos produce angustia, nos produce emoción como la música. Ese tipo de cosas se les considera arte. Esa es una definición que nos da un autor, pero todo lo que a nosotros nos provoque una emoción lo podemos considerar arte. Con el arte, a su vez, podemos ver diferentes culturas. ¿Qué viene de aquí? Nosotros podemos escuchar a veces alguna canción en inglés y si no sabemos inglés, aún así nos produce una emoción y a veces ni sabemos qué estamos escuchando, pero nos gusta, la música nos atrae. No sé, en español hay gente de inglés que las canta y no saben de qué están hablando. Es decir, podemos entender diversas culturas, la manera de cómo se desarrollan las personas en otros países sin ni siquiera hablar su mismo idioma, simplemente viendo una pintura de alguna creación de algún autor, la música, como volvemos a decir, o los sonidos, la escritura por medio de las cuestiones de multimedia. O sea, el arte está en todos lados. Así como les he mencionado que la propiedad intelectual está en todos lados, bueno, el arte está en todos lados. Nos ayuda a romper barreras en cuestión a la cultura que tenemos de aquí en México, y hasta solo en México. No es lo mismo cuando estamos aquí en Yucatán que el arte que puede haber en Nuevo León, o en el mismo caso nuestro país tiene muchísima diversidad cultural. Como está aquí lo que es la jarana, está en Monterrey en otro tipo de cuestiones folclóricas, en Veracruz, en Michoacán, o sea, no es lo mismo. Y todo ese tipo somos mexicanos, pero muchas veces ni siquiera conocemos esas diversidades que hay en nuestro país. Como en la cuestión de los derechos de autor, obviamente el derecho de autor, como cualquier rama del derecho, tiene un objeto de protección y de cuidado. En este caso, el derecho de autor son las obras. Las obras es toda la creación que hace el autor. El tipo de obras realmente no tiene que ser algo original, o sea, sino que el derecho de autor también protege la manera en cómo nosotros expresamos las ideas, o una nueva, ya se hizo una creación y nosotros le vamos a agregar algunas expresiones o ideas de nosotros. Esa nueva redacción o expresión de ideas es considerada para la protección de derechos de autor. Un ejemplo, por ejemplo, estamos en la universidad y nos pide el profesor, el abogado o el maestro que hagamos un ensayo en referencia a los terremotos que sucedieron en nuestro país y que expresemos cómo nosotros sentimos la sociedad que estuvo en ese momento, cómo fueron sus reacciones y todo eso. Bueno, los ensayos van a tener la misma idea porque vamos a hablar sobre los terremotos que pasaron en México, pero la manera de cómo expresamos cada uno en el proyecto o en la redacción y todo esto, lo que nosotros sentimos alrededor, esa ya es una manera también de protegerlo por medio de derechos de autor. O sea, todo lo que nosotros vayamos desarrollando con proyectos, todo eso puede ser susceptible de protección con derechos. ¿Qué tipos de obra protege el derecho de autor? Hay una lista bastante grande que les voy a leer algunos de los puntos que pueden ser protegidos, porque muchas veces no saben que se pueden proteger ese tipo de cosas. La principal es la literaria, libros, poemas, cuentos, ensayos también. El musical o sin letra, música con letra también, dramática, danza, es decir, las coreografías se pueden proteger, las de dibujo como lo son los animes y las caricaturas, las que después pasan a ser botargas, ese tipo de cosas se pueden proteger, las esculturas que son de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, el cine o cinematográfica,
obras audiovisuales, los programas de cómputo, porque muchas veces me dicen, quiero patentar mi software. En México el software no se patenta, solo se registra por medio de derechos de autor. Creo que más adelante vamos a ver un video hablando más de este tema. Es un tema muy controversial, es muy controversial, por lo mismo que la tecnología va cambiando a cada rato. Créanme que hasta los mismos que vemos protección de propiedad intelectual, aún estamos como que esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque todavía nos tenemos que ir adecuando o adaptando al mismo ritmo que va la tecnología, y muchas veces las leyes se van quedando un poquito ahí, pero pues tenemos que irnos actualizando. Las compilaciones como las enciclopedias también, en obras de arte aplicado, y todas las que estén enfocadas en literarias o artísticas pueden ser producto de protección de propiedad intelectual. Les menciono por la cuestión de los programas de cómputo o los softwares. México está incluido dentro de la OMPI y tienen firmado un acuerdo que se llaman los ADPICS, porque es con doble A, que son los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Gracias a y junto con la Organización Mundial de Comercio en que México forma parte, es el instrumento jurídico internacional con el que nosotros podemos proteger los softwares. Por eso se hace mención de que por ahí hay otro asunto en cuestión con los softwares. Según la ley federal de derechos de autor de nuestro país, nos dice que el derecho de autor, las ideas como tal no se pueden proteger, sino que la materialización de ellas es lo que se protege. Ahora bien, vamos a hablar de lo que no protege el derecho de autor. No protege las ideas en sí, o sea, si no están materializadas no se pueden proteger, como fórmulas, soluciones, conceptos, números o letras que estén aisladas, que no formen un conjunto y sea algo innovador. Los esquemas, planes, reglas para juegos mentales, nombres y títulos de frases aisladas. Tienen que tener siempre algo original, o sea, puede ser que solo sea un nombre, pero si tienes algún logo o un diseño o le agregas un eslogan o los colores son representativos, esos ya se podrían proteger. Reproducciones o imitaciones que no tengan autorización previa del autor, los textos legislativos, reglamentarios, escudos de países, ese tipo de cosas no se puede. Dentro de los derechos de autor tenemos una parte que se llama derechos conexos. Los derechos conexos son los que se refieren a los derechos de los intérpretes, es decir, como son los actores, como son los cantantes, pero que no son los autores de la música ni de las letras de las canciones, los que producen fonogramas, los que solo graban, los que son organismos de radiodifusores, todo ese tipo de cosas son derechos conexos. Alguna vez lo van a escuchar, pero muchas veces nos quedamos como con la duda de qué es. Bueno, son los que están relacionados a los derechos de los intérpretes. Ahora bien, ya hablamos sobre lo que es el arte, vamos a hablar sobre lo que en realidad protege o qué son los derechos de autor. La Ley Federal de Derechos de Autor nos dice que es un reconocimiento que hace el Estado en favor de los autores, es decir, es la manera de cómo el Estado le da al titular la exclusividad para que use y disfrute su obra, es decir, disfrute los frutos de su obra y pues pueda determinar si no se modifica, a quién le puede dar licencias, a quién le puede dar una cesión, todo ese tipo de cosas. Este tipo de derechos que nos da el Estado son exclusivos para los autores. Se dividen en dos, lo que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. En otros videos vamos a hablar más cortitos sobre los derechos morales y sobre los derechos patrimoniales. Aquí solo vamos a hablar en general qué tanto incluye los derechos de autor. Todo lo que forme parte de la industria cultural es de suma importancia para la economía de nuestro país. Por ejemplo, en la creación de una película, en la cuestión como está Harry Potter, por ejemplo, que es una super saga y yo soy fan, por cierto, no solo entra lo que la autora hizo, lo que es la creación del libro y todo. Nos tenemos en cuenta que está J.K. Rowling en cuestión de autora. Están los editores, distribuidores y traductores de los libros, los responsables de la mercadotecnia. Están los productores, actores, directores, los que son de edición, los compositores musicales, técnicos, todo el personal de apoyo responsable dentro de una película. Diseñadores, creadores de programas, ya vimos que hay juegos
de computadora de Harry Potter, hay juegos infantiles, hay figuras de acción. Todo esto está empleado y produce dinero a la economía, es decir, todo eso abarca una protección de derechos de autor, no solo a la autora directamente, porque como les mencioné, las expresiones de ideas y todo lo que los editores y todo eso hagan también pueden ser protegidos. Los guías de turistas en cuestiones a los parques temáticos que hay de Harry Potter, o sea, todo eso es un ingreso que el país recibe por una creación que inició con el libro de esta señora, pero pues abarca muchísimas cosas, no solo es la protección del libro como tal. Bueno, los derechos de autor, como todo, tiene cierta duración, pero varía de acuerdo a los países, hay diferentes determinaciones, según nos menciona la OMPI, pero puede ser de acuerdo a la ley nacional, quien creó la obra, o por la naturaleza de la obra. Esos tres tipos de disposiciones hay. En el caso de nuestro país, la vigencia de los derechos de autor es toda la vida del autor y 100 años más después de su muerte. O sea, imagínense cuánto se puede explotar En el caso de Juan Gabriel, por ejemplo, sus hijos van a poder seguir explotando sus obras muchísimo tiempo más. Ese es uno de los puntos. Hay el de cuando la obra pertenece a varios autores, es decir, hay coautores. Todos son toda la vida de los autores y 100 años después de la muerte del último. Así que imagínense. En caso de las obras póstumas, las que se han hecho en servicio de la Federación, también tienen el mismo periodo que como los coautores. El periodo de vigencia de la protección de las que son anónimas o no firmadas se calcula a partir más o menos del momento de su publicación. Y pasados los términos de los que les mencioné, ya pasa a ser de dominio público. En el siguiente video, en cuestiones a los derechos patrimoniales, vamos a hablar un poquito más de cuando el autor muere, en que se pasan los derechos económicos a los herederos. Ahí vamos a explicar un poquito más de cómo los herederos pueden seguir cobrando las regalías en cuestión. Y para terminar, hay dos tipos de maneras para ceder los derechos de autor a la vez, por medio de una cesión y por medio de licencias. La cesión es la manera cuando transmites los derechos económicos a otra persona para que ésta los explote, y las licencias es por medio de que nosotros seguimos siendo dueños, pero le damos a otras personas que adquieren estos derechos el llevar ciertas acciones que puedan cubrir los gastos o medios de explotación de estas obras durante un periodo limitado o en cierto campo de explotación, por ejemplo, que solo sea aquí en Yucatán o que solo sea en Monterrey. De acuerdo, eso tiene que ver mucho con el contrato que se firme y con las estipulaciones y acuerdos que llegue cada una de las partes. Y pues finalmente el autor puede decir si se utiliza en la obra sobre todos los derechos o no. Por ejemplo, puede cargar, es decir, ¿sabes qué? No quiero cobrar por nada de esto, y lo sube a internet y ya está en el dominio público. Él sigue teniendo el derecho moral, porque nunca le puedes quitar el derecho moral a un autor, pero no está cobrando por esa obra que ya él decidió dar gratis. También puede limitar el uso de su obra cuando se carga en internet, que ciertas partes suban y ciertas partes no, que solo se utilicen con fines, por ejemplo, escolares y no comerciales, es decir, que no se explote de manera económica. Y en este caso también puede darse que el autor permita que se copie, que traduzca, que se adapte, representar o incluir la obra. Bueno, el caso de que puede darse todo esto siempre y cuando no se reciba una cuestión económica. Todos esos puntos lo puede determinar el autor en lo que él quiera, en lo que él decida hacer con su obra. Bueno, estos son algunos de los puntos de lo que habla el derecho de autor. Hay más cosas, pero no queremos alargar tanto el video. Poco a poco vamos a ir hablando sobre puntos donde hay controversia y donde hayan dudas. Por ejemplo, si hay dudas, escríbanmelo entre los comentarios para que podamos hablar sobre eso en los siguientes videos. Pero pues cualquier duda, cuestión, si tienen en algún caso en el que no sepan si es sobre derechos de autor o si es propiedad intelectual, comuníquense conmigo y lo podemos checar, y en otros videos yo creo que se van a ir como que resolviendo dudas, pero pues cualquier cosa y algo me pueden dejar un comentario en el video. Bueno, de todos modos nos estamos viendo en los siguientes videos y estamos pendientes. Saludos.